Estaba sentada a la mesa del comedor, intentando tragar el arroz que parecía no querer bajar por mi garganta, cuando escuché las palabras que lo cambiarían todo. Guadalupe, mi hija, aventó el tenedor contra el plato con tanta fuerza que el ruido retumbó por toda la cocina. Ya me cansé de cuidar viejas. Parece que esta casa se volvió asilo, lo dijo mirando directamente a su esposo, Roberto, como si yo no estuviera ahí, como si fuera invisible. Como si 70 años de vida, de sacrificios, de amor entregado sin medida, no significaran absolutamente nada. Sentí que el corazón se me apretaba, pero mantuve los ojos fijos en el plato. Aprendí hace mucho tiempo que reaccionar solo empeora las cosas. Roberto le dio esa sonrisa de medio lado, esa sonrisa que tanto detestaba, y le respondió: «Amor, tienes razón. Tu mamá podría al menos ayudar más, ¿no? Se la pasa ahí sentada todo el día». Quería gritar que acababa de lavar todos los trastes del almuerzo, que había pasado la tarde entera cuidando a Javier y a su hermanita mientras los dos trabajaban, que me dolían las manos de tanto tallar el piso de esa casa que ni siquiera era mía. Pero me quedé callada. Siempre me quedo callada. Javier, mi nieto de 12 años, soltó el vaso de jugo y miró a su mamá con una expresión confundida. «Mamá, mi abuela sí ayuda. Ella hizo la comida de hoy». Guadalupe volteó los ojos de una manera tan exagerada que parecía estar ensayando para una obra de teatro. «Javier, no te metas en conversaciones de adultos. Y tú, mamá, no le llenes la cabeza a mi hijo». Sentí una punzada en el pecho, pero no era dolor físico. Era ese tipo de sufrimiento que se va acumulando poco a poco, día tras día, palabra tras palabra, mirada tras mirada de desprecio. Recordé cuando Guadalupe era pequeña, cuando corría hacia mí llorando porque se había caído de la bicicleta, cuando me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde quedó esa niña? Terminé de comer en silencio. Me levanté y comencé a recoger los platos. «Déjame lavo», murmuré. «Pues sí, al menos eso haces», respondió Roberto, y Guadalupe se rió. Esa risa me golpeó con una fuerza terrible. Cargué los platos hasta el fregadero con las manos temblando, y fue cuando escuché a Guadalupe decirle a su esposo: «En serio, Beto, ya no aguanto más. Tenemos que hacer algo con esto». Esa noche, acostada en el cuartito minúsculo que me dieron en la parte de atrás de la casa, miré hacia el techo agrietado y hablé con Dios, como siempre hago cuando la soledad aprieta demasiado. «Señor, sé que usted tiene un propósito para todo, pero confieso que estoy cansada. ¿Será que hice algo malo? ¿Será que merezco esto?». Las lágrimas rodaron silenciosamente por mi rostro. Pensé en Rosa, mi hija menor, que vive en otra ciudad y casi nunca me llama. Pensé en todo lo que hice por ellas, en todas las noches que pasé despierta cosiendo ropa para vender, en todos los zapatos viejos que usé para que ellas pudieran tener zapatos nuevos. Recordé el día que mi esposo, Francisco, se fue, dejándome sola con 2 niñas pequeñas y ni un peso en el banco. Recordé cómo trabajé en 3 empleos al mismo tiempo para darles estudios. ¿Y ahora? Ahora era una carga, una molestia, una vieja de la que querían deshacerse. Tomé la foto antigua que guardo en el cajón, una foto de cuando Guadalupe y Rosa eran niñas, y la abracé contra mi pecho. «Dios, muéstrame qué hacer», susurré en la oscuridad. Y ahí, en ese silencio pesado de la noche, algo dentro de mí comenzó a moverse, algo que no sabía que todavía existía. Al día siguiente, desperté con el ruido de Guadalupe y Roberto discutiendo en la cocina. Me quedé quieta en mi cuarto, pegando el oído a la puerta. «Podríamos meterla en uno de esos lugares, ¿sabes? Hay unos que hasta son gratis», decía Roberto. «Sí, pero va a dar trabajo. ¿Y te imaginas lo que va a decir la gente?». Guadalupe parecía más preocupada por la opinión ajena que por mí. Inventamos que ella quiso irse, que era su sueño vivir en un lugar con otras viejitas. Pues se rieron juntos, y esa risa retumbó dentro de mi pecho como un trueno. Salí del cuarto y fui directo a la cocina, fingiendo que no había escuchado nada. «Buenos días», dije con la voz más firme que pude. Se miraron rápidamente, de esa manera que tiene la gente cuando está escondiendo algo. «Buenos días, mamá. El café está en la mesa». Guadalupe habló sin mirarme. Me serví mi café con las manos temblorosas. Me senté en la esquina de la mesa y me quedé observándolos. Roberto hojeaba el periódico con indiferencia.
Guadalupe miraba su celular. Javier entró medio dormido, me dio un beso en la frente y susurró: «Buenos días, abuela. ¿Estás bien?». Esa pregunta simple, viniendo de ese niño de corazón puro, me hizo tragarme el llanto. Sí, mi amor, pero no estaba bien. Y lo peor, sabía que algo tenía que cambiar. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Las semanas que siguieron fueron un desfile interminable de humillaciones silenciosas. Cada día parecía peor que el anterior. Guadalupe empezó a tratarme como si fuera la sirvienta, no su madre. «Mamá, lávame esta ropa, ¿sí? Mamá, plánchame este montón de ropa. Mamá, arregla la casa que van a venir visitas». Yo hacía todo sin quejarme, porque eso era lo que siempre había hecho. Servir, cuidar, amar sin esperar nada a cambio. Pero cada orden dada con ese tono de voz frío, cada mirada de impaciencia, cada suspiro pesado cuando entraba a la sala, todo eso se iba acumulando dentro de mí como piedras pesadas que cargaba en el pecho. Roberto casi no me hablaba. Cuando lo hacía, siempre era para criticar algo. «María, dejaste la toalla mojada en el baño otra vez. María, se te olvidó comprar el pan. María, ¿será que no puedes hacer menos ruido por las mañanas?». Me sentía como un fantasma en la propia casa. O mejor dicho, en la casa de ellos. Una tarde, Esperanza, mi vecina y única amiga que me quedaba, vino a visitarme. Nos sentamos en el patio pequeño, lejos de las miradas de Guadalupe, y ella me miró con esos ojos llenos de sabiduría de quien ya vivió mucho. «María, no te mereces esto. Lo sabes, ¿verdad?». Moví la cabeza, pero las palabras no me salían. Las crié sola, Esperanza. Después de que Francisco se fue, fui papá y mamá. Trabajé hasta que me sangraron las manos. Recuerdo un día, Guadalupe tenía como 10 años. Quería un vestido para la fiesta de la escuela. Un vestido azul con holanes. Yo no tenía dinero. ¿Sabes qué hice? Pasé 3 noches despierta cosiendo ese vestido. Usé una sábana vieja, deshice una cortina que tenía guardada, hice cada holán a mano. Cuando vio el vestido, los ojos le brillaron. Me abrazó tan fuerte y me dijo: «Mamá, eres mágica». Mi voz falló y las lágrimas empezaron a caer. ¿Dónde quedó esa niña, Esperanza? ¿Dónde quedó? Esperanza me apretó la mano con fuerza. La gente olvida, María. Olvida de dónde vino, olvida quién la cuidó. Pero eso no significa que tengas que aceptar que te traten así. Esa misma semana, Rosa llamó. Mi corazón dio un brinco de esperanza. Hacía meses que no hablaba con mi hija menor. «Mamá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba apurada, como siempre. «Bien, mi hija». «¿Y tú? ¿Y los niños?». Conversamos sobre trivialidades por algunos minutos, hasta que finalmente llegó al punto. «Mamá, me llamó Guadalupe. Me dijo que está difícil allá. Dice que te estás poniendo muy dependiente». Sentí un nudo en la garganta. ¿Dependiente? Rosa, yo hago todo en esta casa. Cuido a los niños, limpio, cocino. Mamá, no te pongas así. Guadalupe solo está cansada. Ya sabes cómo es, estresada con el trabajo. ¿Y tú, Rosa? ¿Tú también crees que soy una carga? El silencio del otro lado de la línea duró siglos. Mamá, no es eso. Es que, mira, estoy lejos. No puedo ayudar mucho. Pero Guadalupe tiene razón en sentirse sobrecargada. Tal vez sería mejor que pensaras en, no sé, otras opciones. Mi corazón se hizo pedazos. ¿Otras opciones? ¿Cómo qué? No sé, mamá. Un lugar donde puedas estar con gente de tu edad, donde haya más actividades. Colgué el teléfono sin despedirme. No aguantaba escuchar más. Las 2 hijas que crié, que amamanté, que protegí de todo en este mundo, ahora querían descartarme como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. Empecé a tener dificultad para dormir. Pasaba las noches dándole vueltas a los recuerdos en mi cabeza. Recordaba cuando Guadalupe tuvo neumonía a los 5 años y pasé 3 días y 3 noches al lado de su cama en el hospital, sin comer bien, sin dormir, solo rezando para que Dios no se llevara a mi niña. Recordaba cuando Rosa sufrió bullying en la escuela y fui todos los días a hablar con la directora, con los maestros, hasta que aquello parara. Recordaba cada cumpleaños que me empeñé en celebrar, aunque no tuviera dinero, aunque significara no comprar comida adecuada para mí. Recordaba cada abrazo, cada «te amo, mamá»,
cada dibujo que hicieron para mí y que guardé como tesoros. ¿Y ahora? Ahora era una molestia, una carga, una vieja que nadie quería cerca. Sentada en mi cuartito, con la luz débil del foco iluminando ese espacio minúsculo que me dieron, abrí el cajón donde guardo mis cosas más preciadas. Ahí estaba todo: fotos antiguas, cartitas que las niñas escribieron cuando eran pequeñas, el rosario que mi mamá me dio antes de irse, el acta de matrimonio mía y de Francisco. Tomé una carta que Guadalupe me escribió cuando tenía 8 años. Mami, cuando sea grande, voy a cuidarte para siempre. Eres la persona más importante de mi vida. Te amo hasta el infinito. Leí esas palabras escritas con letra de niña y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Los días siguientes fueron diferentes. Yo seguía haciendo todo lo que siempre hice, pero algo dentro de mí había cambiado. Era como si una luz se hubiera apagado, pero otra, más fría y más clara, se hubiera encendido en su lugar. Empecé a prestar atención a cosas que antes dejaba pasar. Empecé a observar. Empecé a planear. Nadie se dio cuenta. Guadalupe y Roberto estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para notar que yo ya no era la misma. Pero yo lo sabía, y Dios lo sabía. En mis oraciones nocturnas, cambié mi conversación con el Señor. Ya no pedía aguantar, tener paciencia, soportar. Ahora pedía sabiduría, pedía discernimiento, pedía fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Y sentía que Él me estaba escuchando, guiándome, mostrándome el camino. Una mañana, mientras arreglaba la casa, encontré documentos regados en el escritorio de Roberto. No era mi intención fisgar, pero mis ojos cayeron sobre un papel con mi nombre. Era una búsqueda sobre asilos, precios, direcciones, condiciones. Se me heló la sangre. Entonces era verdad. Realmente estaban planeando deshacerse de mí. Leí cada palabra de ese documento con cuidado. Había anotaciones en el margen: sin visitas frecuentes, lejos de la ciudad, lo más barato posible. Cada palabra me golpeaba fuerte, causándome una tristeza enorme. Fotografié todo con el celular viejo que Rosa me dio hace años, ese que apenas funciona pero que todavía sirve para algunas cosas. Guardé todo. Volví a mi rutina como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo se estaba reorganizando. Todas las piezas estaban empezando a encajar. Busqué a Esperanza otra vez. Esta vez, mi conversación fue diferente. No fui a buscar consuelo. Fui a buscar información. Esperanza, ¿conoces algún abogado? Me miró sorprendida. ¿Abogado? ¿Para qué, María? Necesito saber sobre mis derechos, sobre la casa que tengo. Esperanza abrió los ojos. ¿Qué casa? La casa donde vivía antes de venir acá. La casa que Francisco y yo compramos. Todavía está a nombre de él, pero yo tengo derecho. Guadalupe me convenció de dejarla rentarla. Dijo que iba a guardar el dinero para mí. Hace 5 años de eso. Esperanza me apretó la mano. María, ¿recibes ese dinero? Moví la cabeza negativamente. Nunca he visto ese dinero. Guadalupe dijo que lo está guardando en una cuenta para mí, para emergencias. Pero nunca he visto estados de cuenta, nunca he visto nada. Esperanza cerró los ojos por un momento. Respiró profundo. María, conozco a alguien, el licenciado Héctor. Es serio, honesto. Voy a hacerte una cita. 3 días después, estaba en la oficina del licenciado Héctor Ramírez. Un hombre de unos 50 y tantos años, cabello canoso, ojos amables. Le conté todo, cada detalle. Escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, suspiró. Doña María fue muy valiente al venir aquí. Voy a ser directo. Su hija está cometiendo una apropiación indebida. Ese dinero de la renta es suyo por derecho. Y la casa también. Vamos a necesitar algunos documentos, pero podemos resolver esto. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque tenía razón. Tristeza porque mi propia hija me estaba robando. Hay algo más, licenciado. Quiero irme de esa casa. Quiero salir, pero no quiero confrontación. No quiero pelea. Solo quiero desaparecer. Me miró con comprensión. ¿Tiene algún lugar a donde ir? Pensé por un momento. Tengo una prima lejana, Consuelo. Vive en el campo, en un pueblito pequeño. Nos hablamos de vez en cuando. Ya me había ofrecido irme a vivir con ella, pero nunca quise dejar a mis hijas. Mi voz falló. Pero ahora
Ahora creo que es el momento. El licenciado Héctor asintió. Vamos a hacer todo bien, doña María. Vamos a asegurar que reciba lo que es suyo. Y vamos a hacerlo de la manera más discreta posible. En las semanas siguientes, mi vida ganó una rutina doble. De día, era la misma María de siempre, callada, obediente, invisible. Lavaba, planchaba, cocinaba, cuidaba a los niños, pero por dentro estaba cambiándolo todo. Poco a poco, empecé a separar mis cosas. Nada obvio. Una foto aquí, un documento allá. Guardaba todo en una maleta vieja que escondí al fondo del armario. Llamé a mi prima Consuelo. Consuelo, ¿esa oferta todavía está en pie? Se sorprendió, pero se alegró. Claro, María, claro que sí. Aquí hay un cuartito solo para ti. Te va a gustar aquí. Es tranquilo, hay una iglesia muy bonita, hay un huerto comunitario, y no vas a ser carga para nadie, vas a ser compañía. Lloré al escuchar esas palabras. Compañía. No carga, no peso, compañía. Planeé mi salida para dentro de 2 semanas. El licenciado Héctor estaba arreglando todo. La transferencia de la casa a mi nombre, la recuperación del dinero de las rentas que Guadalupe me había escondido. Eran 5 años de renta, 5 años de casi 4,000 pesos al mes. Tenía derecho a 240,000 pesos que ni siquiera sabía que existían. Dinero que era mío, que podría haber usado para vivir con dignidad, que Guadalupe guardó solo para ella. El licenciado Héctor consiguió todo a través de documentos, comprobantes que Guadalupe fue obligada a presentar ante la justicia. Pero no le conté nada a nadie. Seguí siendo la viejita invisible. Me levanté cada mañana como siempre. Preparé el desayuno. Limpié la casa. Cuidé a los niños, lavé la ropa, planché, cociné, callada, obediente, invisible. Guadalupe seguía quejándose de todo. Roberto seguía tratándome con desprecio, pero yo ya no sentía el dolor como antes, porque sabía que era temporal. Sabía que pronto estaría libre. Una noche, mientras todos dormían, terminé de empacar mi maleta. Guardé las pocas cosas que me importaban. Las fotos, las cartas viejas, el rosario de mi mamá, mi ropa más cómoda. No llevaba mucho, no necesitaba mucho. Solo necesitaba mi dignidad de vuelta, y eso era algo que ninguno de ellos podía quitarme nunca más. El día que elegí para irme era un jueves común. Guadalupe y Roberto habían salido temprano para trabajar. Javier estaba en la escuela. La casa estaba vacía y silenciosa, exactamente como lo planeé. Me puse mi ropa más cómoda. Tomé la maleta que había escondido y miré por última vez ese cuartito minúsculo que fue mi prisión por tanto tiempo. No sentí pena, no sentí nostalgia, solo sentí un alivio inmenso, como si un peso gigantesco me lo estuvieran quitando de los hombros. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina, bien visible. No era larga, no necesitaba hacerlo. Algunas palabras eran suficientes para decir todo lo que necesitaba decir. La carta decía: Guadalupe y Roberto, cuando lean esto, ya estaré lejos. Lo suficientemente lejos para nunca más ser una carga en sus vidas. Durante estos últimos años aprendí que el amor no es solo dar, también es saber cuándo dejar de sacrificarse por quien no te valora. Lograron lo que querían. Salí de sus vidas. La casa donde viven, descubrí, todavía estaba registrada a nombre de tu papá, Guadalupe. Como viuda, tenía derecho a ella. El abogado ya se encargó de todo. La casa ahora está oficialmente a mi nombre, y decidí venderla. El dinero de las rentas que guardaste para mí estos 5 años también fue recuperado. Eran 240,000 pesos. Dinero que podría haber usado para vivir dignamente, pero que me escondiste. Todo está resuelto legalmente ahora. No me busquen. No intenten encontrarme. Ya no quiero ser parte de esta familia. La única persona a quien voy a extrañar es Javier. Dile que su abuela lo ama más que a nada, pero que necesitaba cuidarse a sí misma. Un día, cuando sea más grande, si quiere buscarme, voy a estar aquí. Pero ustedes dos me perdieron para siempre. Firmado. La vieja de la que estaban cansados. Salí por la puerta sin mirar atrás. Esperanza me estaba esperando en la banqueta con el coche. Se había ofrecido a llevarme a la central de autobuses. Durante el trayecto, nos quedamos en silencio. Ya no había nada más que decir. Cuando llegamos, me abrazó fuerte. Estás haciendo lo correcto, María. Te estás eligiendo a ti misma.
Por fin, compré mi boleto y me senté en la sala de espera. Miré mi celular. Parte de mí quería tirar ese teléfono a la basura, cortar todos los lazos de una vez. Pero estaba Javier, mi nietito. No podía abandonarlo completamente. Decidí que mantendría el número, pero bloquearía a Guadalupe y a Roberto. Si Javier quería hablarme, yo estaría ahí. Pero para ellos había desaparecido. El autobús salió a las 2 de la tarde. Mientras veía la ciudad quedarse atrás, sentí lágrimas rodar por mi rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Había pasado 70 años en mi vida cuidando de todo mundo, cuidando de mi esposo hasta que se fue, cuidando de mis hijas, sacrificando mis sueños, mi paz, mi dignidad. ¿Y para qué? Para ser tratada como basura al final. Pero ahora tenía dinero suficiente para vivir con comodidad. Tenía una prima que me quería cerca. Tenía una vida nueva esperándome. Y lo más importante, había recuperado mi dignidad. Había elegido a mí misma. Tomé mi rosario y empecé a rezar bajito. Gracias, Señor. Gracias por darme fuerzas. Gracias por mostrarme que merezco respeto. Gracias por liberarme. Y ahí, en ese autobús viejo yendo hacia un pueblito pequeño en el campo, me sentí más libre de lo que me había sentido en años. El viaje duró casi 6 horas. 6 horas mirando por la ventana, viendo el paisaje cambiar de ciudad a campo, de edificios a montañas, de ruido a silencio. Cada kilómetro que me alejaba de esa casa era como quitarme una piedra del pecho. Pensé en todas las veces que limpié esa cocina, en todas las veces que lavé ropa que ni siquiera era mía, en todas las noches que me quedé despierta esperando que Guadalupe llegara del trabajo solo para escucharla quejarse de lo cansada que estaba. Nunca le importó que yo también estuviera cansada. Nunca le importó que mis manos dolieran, que mi espalda ya no fuera la misma, que mis rodillas crujieran cada vez que me agachaba. Para ella, yo era solo una extensión de su comodidad, una empleada gratis que vivía bajo su techo. Y Roberto era peor. Ese hombre me trataba como si fuera menos que nada, como si mi presencia ensuciara su casa. Recordé el día que llegué a vivir con ellos. Fue hace 3 años. Yo vivía sola en mi casita, esa que Francisco y yo compramos con tanto esfuerzo. Era pequeña, modesta, pero era mía. Ahí crié a mis hijas, ahí guardé mis recuerdos, ahí lloré a mi esposo cuando se fue. Un día, Guadalupe apareció con la idea. Mamá, no puedes seguir viviendo sola. Ya estás grande. ¿Qué pasa si te caes y nadie se da cuenta? ¿Qué pasa si te enfermas? Yo le dije que estaba bien, que me las arreglaba, que tenía esperanza de vecina, pero ella insistió. Mamá, vente a vivir con nosotros. Vas a estar más acompañada. Los niños te van a cuidar. Va a ser mejor para todos. Y como tonta, le creí. Como tonta, pensé que mi hija me quería cerca porque me amaba, no porque le convenía tener una niñera gratis y una sirvienta que no le costaba nada. ¿Y la casa?, pregunté. Ay, mamá, no te preocupes por eso. La rentamos y te guardamos el dinero. Así cuando necesites algo, ahí está. Me pareció razonable. Confié en mi propia hija. Firmé los papeles que ella me dio pensando que estaba haciendo lo correcto. Nunca vi un peso de esa renta. Nunca vi un estado de cuenta. Cada vez que preguntaba, Guadalupe me decía, «Está guardado, mamá, no te preocupes». Y yo, tonta de mí, le creía. Porque una madre siempre quiere creer en sus hijos. Una madre siempre quiere pensar que sus hijos son buenos, honestos, agradecidos. Pero la realidad es que a veces los hijos olvidan todo lo que hiciste por ellos. Olvidan los sacrificios. Olvidan las noches en vela. Olvidan el amor incondicional. Y cuando ya no les sirves, te descartan. Los primeros meses en casa de Guadalupe fueron tolerables. Ella todavía me trataba con algo de respeto. Roberto era frío, pero no tan cruel como se volvió después. Yo ayudaba con los niños, cocinaba, limpiaba un poco. Me sentía útil. Me sentía parte de la familia. Pero poco a poco, las cosas fueron cambiando. Las peticiones se volvieron órdenes. Los «por favor» desaparecieron. Las sonrisas se convirtieron en muecas de impaciencia. Empecé a notar que cuando llegaban visitas, me mandaban a mi cuarto. «Mamá, ¿por qué no vas a descansar un rato?». Era su forma de decirme que me escondiera, que no querían que sus amigos me vieran.
Me di cuenta de que me estaba volviendo invisible, de que mi presencia les avergonzaba. Recordé una tarde en particular. Guadalupe había invitado a unas amigas a tomar café. Yo estaba en la cocina preparando galletas, pensando que sería lindo ofrecerles algo casero. Cuando salí con la charola, todas se quedaron calladas. Guadalupe me miró con esos ojos llenos de molestia. Mamá, no era necesario. Pero no era un agradecimiento, era un reclamo. Dejé las galletas en la mesa y me retiré a mi cuarto. Desde ahí escuché cómo una de sus amigas preguntó, ¿Tu mamá vive contigo? Y la respuesta de Guadalupe me atravesó como un cuchillo. Sí, lamentablemente. Ya sabes, obligación familiar. Lamentablemente. Como si mi existencia fuera una desgracia. Como si haberla criado, haberle dado todo, fuera motivo de lamento. El autobús hizo una parada en un pueblito. Algunos pasajeros se bajaron, otros subieron. Una señora mayor se sentó a mi lado. Me sonrió con esa calidez que solo tienen las personas que han vivido mucho y aprendido a ser amables. «¿Va lejos, señora?», me preguntó. «Voy al pueblo de San Miguel de las Flores», le respondí. «Ah, qué bonito. Yo voy para allá también. ¿Tiene familia allá?» «Una prima», dije. No quería entrar en detalles, pero ella parecía tan genuinamente interesada que me dieron ganas de hablar. Hace tiempo que no la veo. Decidí ir a pasar una temporada con ella. La señora asintió. «Qué bueno. La familia es importante, aunque a veces la familia que elegimos es mejor que la familia de sangre». Sus palabras me cayeron como agua bendita. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Mientras el autobús seguía su camino, mi mente voló hacia Rosa, mi hija menor. Rosa siempre fue diferente a Guadalupe, más callada, más reservada. Cuando Francisco murió, Rosa tenía solo 6 años. Era tan pequeña que apenas recuerda a su papá. Guadalupe tenía 10, y de alguna manera siempre culpó a Francisco por dejarnos. Se volvió amargada, resentida, pero Rosa era dulce, o al menos lo fue. Cuando creció, se fue a estudiar a otra ciudad y nunca volvió realmente. Se casó con un hombre que conoció en la universidad, tuvo 2 hijos y poco a poco se fue alejando. Al principio llamaba seguido, luego las llamadas se espaciaron. Primero cada semana, luego cada mes, luego solo en fechas importantes y finalmente casi nunca. La última vez que vi a Rosa fue hace 2 años. Vino de visita con sus hijos. Se quedó 3 días. Durante esos 3 días apenas hablamos. Ella estaba ocupada con su celular, con sus cosas. Los niños corrían por toda la casa y ella no les ponía atención. Yo intenté acercarme, intenté preguntarle cómo estaba realmente, pero siempre había una barrera, una pared invisible entre nosotras. Cuando se fue, me abrazó rápido y me dijo, «Cuídate, mamá». Pero no había calor en ese abrazo, no había amor genuino. Era un abrazo de compromiso, de deber, no de cariño. Y eso me dolió más de lo que quise admitir. Pensé en todas las veces que Rosa me pidió cosas cuando era joven. «Mamá, necesito dinero para los libros». «Mamá, quiero una computadora nueva». «Mamá, todas mis amigas tienen celular». Y yo, aunque no tenía, me las arreglaba. Trabajaba horas extra. Hacía costuras hasta tarde en la noche. Vendía tamales los fines de semana. Lo que fuera necesario para darle lo que pedía. Porque eso es lo que hace una madre. Se sacrifica. Se olvida de sí misma para que sus hijos tengan todo. Pero ahora me doy cuenta de que quizás les di demasiado. Quizás al darles todo sin que se esforzaran, les enseñé que yo era un recurso inagotable, que podían tomar y tomar sin nunca dar nada a cambio. El paisaje afuera del autobús se volvió más verde, más tranquilo. Empezamos a pasar por campos sembrados, por casitas de colores, por iglesias pequeñas. Era un mundo diferente al de la ciudad, un mundo más lento, más pacífico. Cerré los ojos por un momento e imaginé cómo sería mi vida ahora, sin tener que limpiar pisos que no eran míos, sin tener que escuchar reclamos por cosas insignificantes, sin tener que sentirme invisible en mi propia familia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Cuando el autobús finalmente llegó a San Miguel de las Flores, ya estaba oscureciendo. El pueblo era exactamente como Consuelo me lo había descrito, pequeño, tranquilo, con calles empedradas y casas de colores brillantes.
La central de autobuses era apenas un cuartito con 3 bancas y un mostrador. Bajé con mi maleta y miré alrededor buscando a Consuelo. No tuve que buscar mucho. Ahí estaba ella, con su cabello blanco recogido en un chongo, su cara arrugada pero sonriente, sus brazos abiertos. ¡María!, gritó. Corrí hacia ella como niña pequeña y nos abrazamos fuerte. Ese abrazo sí tenía calor. Ese abrazo sí era genuino. «Bienvenida a tu nueva casa», me dijo Consuelo, y las lágrimas volvieron a rodar por mi rostro. La casa de Consuelo era sencilla, pero acogedora. Tenía un patio grande con plantas por todos lados, flores de colores, un árbol de mango que daba sombra a toda la entrada. Adentro, todo estaba limpio y ordenado. Me mostró el cuartito que había preparado para mí. Tenía una cama con un edredón de colores tejido a mano, una mesita de noche con una lámpara, un armario de madera vieja pero sólida, y una ventana que daba al patio. «Espero que te guste», dijo Consuelo. «Me encanta», respondí con sinceridad. Era pequeño, sí, pero era mío. Y a diferencia del cuarto en casa de Guadalupe, este lugar tenía amor. Esa noche, Consuelo preparó una cena sencilla: frijoles, tortillas hechas a mano, queso fresco y café de olla. Nos sentamos en la cocina y hablamos por horas. Le conté todo, cada detalle de lo que había vivido en casa de Guadalupe, cada humillación, cada palabra hiriente, cada momento en que me sentí menos que nada. Consuelo escuchó en silencio, moviendo la cabeza, apretando mi mano de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundo. «María, hiciste lo correcto al irte. Nadie, y escúchame bien, nadie merece ser tratado así, ni siquiera por sus propios hijos». Sus palabras me dieron paz. Me confirmaron que no estaba loca, que no estaba exagerando, que lo que sentí era real y válido. Me acosté en mi nueva cama esa noche, y por primera vez en años, dormí profundo. No me desperté a medianoche pensando en qué quehacer tenía pendiente. No me desperté con angustia pensando en cómo evitar molestar a alguien. Solo dormí. Y cuando desperté al día siguiente con el canto de los pájaros y el olor del café que Consuelo estaba preparando, supe que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de ahí, en la ciudad, Guadalupe estaba viviendo el peor día de su vida. Guadalupe llegó a casa ese jueves alrededor de las 6 de la tarde. Venía de mal humor porque había tenido problemas en el trabajo. Una clienta difícil, un jefe exigente, el tráfico horrible como siempre. Entró a la casa tirando la puerta. «Mamá, ¿dónde estás? ¿No hiciste la cena?» Silencio. Frunció el ceño. Era extraño. Yo siempre estaba ahí. Siempre respondía. Siempre salía a recibirla, aunque fuera con cara de cansancio. «Mamá», caminó hacia mi cuartito. La puerta estaba abierta. Cuando miró adentro, su corazón dio un vuelco. La cama estaba tendida pero vacía. El armario estaba abierto y completamente vacío. Todas mis cosas habían desaparecido. Corrió de regreso a la cocina, el pánico empezando a apoderarse de ella. Fue cuando vio el sobre blanco sobre la mesa. Con manos temblorosas lo abrió y leyó mi carta. Tuvo que leerla 3 veces antes de que su cerebro procesara lo que estaba viendo. «No puede ser, no puede ser», murmuró. Roberto llegó poco después y la encontró sentada en el piso de la cocina, pálida como papel, con la carta en las manos. «¿Qué pasó?», preguntó alarmado. Guadalupe no podía hablar. Solo le extendió la carta. Roberto la leyó y su cara cambió de color varias veces. Del normal al rojo de la ira. Del rojo al blanco del shock. «¿Qué significa esto? ¿La casa está a su nombre?» «Era de mi papá. Ella es viuda. Tiene derecho». Guadalupe apenas podía formar frases completas. «¿Y el dinero de las rentas?» «Lo usé. Pensé que ella nunca...» Roberto la interrumpió con un grito. «¡Pensaste! ¡No pensaste nada! Ahora nos vamos a quedar sin casa y sin nada». La realidad cayó sobre ellos como un balde de agua helada. Guadalupe intentó llamarme de inmediato. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Todas fueron directas al buzón. Intentó mandarme mensajes. «Mamá, por favor contesta». «Mamá, necesitamos hablar». «Mamá, esto es un malentendido». Pero los mensajes no llegaban.
Yo había bloqueado su número apenas subí al autobús. Para mí, Guadalupe había dejado de existir. Roberto intentó buscar información sobre dónde podría estar. Llamó a Rosa. ¿Tu mamá está contigo? Rosa se sorprendió. ¿Mi mamá? No. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Se fue, desapareció, dejó una carta. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Qué decía la carta? Roberto le leyó algunos fragmentos. Rosa se quedó callada procesando la información. Dios mío, ¿ustedes realmente la trataron tan mal? Su voz tenía un tono de acusación que Roberto no esperaba. No fue para tanto. Tu hermana estaba estresada, eso es todo. Mamá se fue, Roberto. La gente no se va así nomás. Algo muy grave tuvo que pasar. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Guadalupe lloraba descontroladamente. No estoy segura si lloraba por mí o por todo lo que había perdido. Probablemente lo segundo. Roberto caminaba de un lado a otro, calculando números, viendo opciones. Tenían que encontrar dónde vivir. Tenían que devolver el dinero que Guadalupe había tomado. Tenían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y lo peor de todo, tenían que admitir ante ellos mismos que habían perdido a alguien que nunca valoraron hasta que se fue. Javier llegó esa noche de casa de un amigo y notó el ambiente tenso. ¿Dónde está mi abuela?, preguntó inocentemente. Guadalupe no supo qué responder. Se quedó mirándolo con los ojos rojos de tanto llorar. Se fue, mi amor. Se fue a un lugar mejor para ella. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? La voz del niño se quebró. No, mi amor. Tú no hiciste nada malo, fuimos nosotros. Los días que siguieron fueron un caos para Guadalupe y Roberto. Recibieron una notificación legal informándoles que tenían 60 días para desocupar la casa. El licenciado Héctor se había encargado de todo con una eficiencia impecable. También recibieron otra notificación sobre el dinero de las rentas. Guadalupe tendría que devolverlo todo, con intereses. Era una cantidad que no tenían. Roberto tuvo que pedir un préstamo, lo cual afectó su crédito. Tuvieron que buscar un departamento más pequeño, más barato, en una zona menos bonita. Tuvieron que vender cosas, tuvieron que ajustarse. Por primera vez en mucho tiempo, tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y lo peor, tuvieron que hacerlo sin mí. Mientras tanto, yo empezaba a florecer. En San Miguel de las Flores, mi vida tomó un ritmo completamente diferente. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando alguien me necesitaba. Desayunaba tranquila en el patio, viendo las flores, escuchando a los pájaros. Consuelo me presentó a sus amigas del pueblo, mujeres de mi edad, algunas viudas como yo, otras casadas, pero todas con historias similares, historias de sacrificio, de amor no correspondido, de hijos que olvidaron, pero también historias de renacimiento, de encontrar paz, de aprender a vivir para ellas mismas. Me uní al grupo de tejido que se reunía todos los martes en la casa de la señora Luz. Aprendí a hacer nuevos puntos, compartí técnicas que yo conocía. Las horas pasaban rápido entre risas, historias y el ritmo constante de las agujas trabajando. También empecé a ir a misa los domingos. No porque me sintiera obligada, sino porque quería. La iglesia del pueblo era pequeña pero hermosa, con vitrales de colores que hacían que la luz del sol se viera mágica. El padre Ignacio era un hombre joven, lleno de energía y con palabras que realmente llegaban al corazón. Un domingo, después de misa, se acercó a saludarme. «Doña María, ¿verdad? Me dijeron que es nueva en el pueblo». «Así es, padre. Llegué hace unas semanas». «¿Y cómo se siente aquí?» Me tomé un momento para responder. «Me siento en paz. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz». Él sonrió. «Ese es el mejor regalo que Dios puede darnos. La paz interior». Tenía razón. Había cambiado comodidad material por paz interior, y era el mejor intercambio que había hecho en mi vida. Una tarde, mientras regaba las plantas en el patio, mi celular sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. «¿Bueno? ¿Abuela? ¿Eres tú?» Era Javier. Mi corazón se detuvo. «Javier, mi amor, ¿cómo conseguiste este número?» Le pedí a mamá que me lo diera. Lloré mucho hasta que me lo dio. Su voz sonaba tan pequeña, tan triste. «Mi cielo, ¿cómo estás?» «Te extraño, abuela. ¿Por qué te fuiste? ¿Fue por mi culpa?» Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara. «No, mi amor, nunca fue tu culpa. Tú siempre fuiste bueno conmigo.
Tú siempre me hiciste sentir querida. Entonces, ¿por qué? Respiré profundo, buscando las palabras correctas. A veces, mi amor, las personas grandes también se cansan, también se sienten tristes, y a veces necesitamos irnos a lugares donde nos sintamos mejor. ¿Y te sientes mejor ahora? Sí, mi cielo, me siento mucho mejor. Hablamos por casi una hora. Le conté sobre el pueblo, sobre las flores, sobre las señoras del grupo de tejido. Él me contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre cómo extrañaba las galletas que yo hacía. ¿Puedo ir a visitarte algún día?, preguntó con esperanza. Cuando seas más grande, si todavía quieres, aquí voy a estar, siempre. Antes de colgar, me dijo algo que me partió el corazón. Abuela, mamá llora mucho. Dice que se arrepiente, dice que fue mala contigo. Me quedé en silencio. Parte de mí quería sentir satisfacción. Quería saber que Guadalupe estaba sufriendo como yo sufrí. Pero otra parte, la parte que todavía era madre, sentía una punzada de tristeza. Javier, algún día tu mamá va a entender por qué me fui, y tú también. Pero por ahora, solo necesito que sepas que te amo, que siempre te voy a amar, y que esto no tiene nada que ver contigo. Después de colgar, me quedé sentada en el patio por mucho tiempo. Consuelo salió y se sentó a mi lado. ¿Era el niño? Asentí. ¿Y cómo te sientes? No sé, triste, aliviada, confundida, todo al mismo tiempo. Consuelo me pasó el brazo por los hombros. Es normal sentir así. Después de todo, sigues siendo madre. Eso no se quita, pero recuerda por qué te fuiste. Recuerda cómo te trataban. No dejes que la culpa te haga olvidar el dolor que te causaron. Tenía razón. No podía olvidar. No debía olvidar. Porque olvidar sería minimizar mi sufrimiento. Sería decir que no fue para tanto. Y sí fue para tanto. Fue suficiente para que me fuera. Fue suficiente para que eligiera mi dignidad sobre la comodidad de estar cerca de mi familia. Y esa elección, aunque dolía, era la correcta. Esa noche, antes de dormir, escribí en un cuaderno que Consuelo me había regalado. Escribí sobre todo lo que había vivido, sobre el dolor, sobre la humillación, sobre la liberación. Escribí sobre mis miedos y mis esperanzas. Y al final, escribí algo que me sorprendió a mí misma. Hoy me di cuenta de que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y después de 70 años de dar, finalmente aprendí a recibirme a mí misma con amor. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera, los grillos cantaban su canción nocturna. El aire olía a tierra mojada y a flores de azahar. Y yo, María, después de tantos años de oscuridad, finalmente estaba encontrando mi luz. Pasaron las semanas y mi vida en San Miguel de las Flores se fue convirtiendo en una rutina hermosa. Una rutina elegida por mí, no impuesta por nadie. Me levantaba con el sol, preparaba café en la cocinita que compartía con Consuelo y salía al patio a ver cómo amanecía el día. Había algo profundamente sanador en esa simplicidad, en no tener que escuchar quejas desde temprano, en no tener que apurarme a hacer el desayuno para personas que ni siquiera me daban los buenos días. Aquí, cada mañana era mía, cada momento era mío, y esa libertad, esa paz, no tenía precio. Consuelo resultó ser más que una prima. Se convirtió en mi confidente, mi amiga, mi hermana. Habíamos perdido el contacto por muchos años, ocupadas cada una con su propia vida, pero ahora el destino nos había juntado de nuevo. Ella también era viuda, también había sufrido, también conocía el dolor de sentirse invisible. Pero a diferencia de mí, ella había aprendido hace tiempo a poner límites, a decir que no, a no dejarse pisotear por nadie. Y ahora me estaba enseñando a hacer lo mismo. María, me decía mientras tejíamos juntas en las tardes, el problema de las mujeres de nuestra generación es que nos enseñaron que nuestro valor estaba en cuánto servíamos. Nos enseñaron a ser sacrificadas, abnegadas, a poner a todos antes que a nosotras mismas. Pero nadie nos enseñó que también teníamos derecho a ser felices. Tenía tanta razón. Toda mi vida había sido definida por mi rol de esposa, de madre, de cuidadora. Cuando Francisco murió, me volqué completamente en mis hijas. Ellas se convirtieron en mi razón de ser. Trabajaba para ellas, vivía para ellas, respiraba para ellas.
Nunca me detuve a pensar en mí. Nunca me pregunté qué quería yo, qué me hacía feliz a mí. Y cuando ellas crecieron y formaron sus propias vidas, yo me quedé vacía, sin identidad propia, sin sueños propios. Solo era la mamá de Guadalupe y Rosa. Solo era la abuela de Javier. Pero, ¿quién era María? Esa pregunta nunca me la había hecho. Y ahora, por primera vez en 70 años, estaba empezando a descubrirlo. El licenciado Héctor me llamó una mañana con buenas noticias. Doña María, la venta de la casa se concretó. El dinero ya está en su cuenta. Sentí un nudo en la garganta. Esa casa había sido mi hogar durante tantos años. Ahí Francisco y yo empezamos nuestra vida juntos. Ahí nacieron mis hijas. Ahí dieron sus primeros pasos. Ahí dijeron sus primeras palabras. Venderla era cerrar un capítulo importante de mi vida, pero también era necesario. ¿Cuánto fue?, pregunté con voz temblorosa. Después de pagar todo lo legal y los gastos, le quedan 1.200.000 pesos limpios, doña María. Es una buena cantidad. Me tuve que sentar. Nunca en mi vida había tenido tanto dinero junto. Era suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días. Era mi seguridad, mi libertad, mi tranquilidad. Esa tarde, Consuelo y yo nos sentamos a hacer cuentas. No gastes todo de golpe, me aconsejó. Invierte una parte, guarda otra y usa solo lo necesario para vivir cómoda. Decidimos abrir una cuenta de ahorro que me diera rendimientos mensuales. También aparté una cantidad para emergencias médicas. Y con el resto decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: darme gustos. Compré ropa nueva, bonita, de mi talla. No ropa que alguien más había desechado. No ropa que encontraba en las ofertas. Ropa que me gustaba, que me hacía sentir bien. Compré zapatos cómodos para mis pies cansados. Compré una televisión pequeña para mi cuarto. Compré libros. Siempre me había gustado leer, pero nunca tenía tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. También empecé a cuidar mi salud. Fui con el doctor del pueblo, el doctor Ernesto, un señor mayor de cabello blanco y manos gentiles. Me hizo un chequeo completo. Doña María, está usted bastante bien para su edad, pero tiene la presión un poco alta y las rodillas están desgastadas. Me recetó unas pastillas para la presión y me recomendó hacer caminatas suaves todos los días. Empecé a caminar por las mañanas, temprano, cuando el pueblo todavía estaba despertando. Caminaba por las calles empedradas, saludaba a los vecinos que barrían sus banquetas, me detenía a ver los pájaros, las flores. Era una paz que nunca había experimentado, una calma que llenaba mi alma de una manera que no puedo describir con palabras. Una tarde, mientras estaba en el mercado comprando verduras, una señora se me acercó. Era Luz, una de las señoras del grupo de tejido. María, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Asentí, curiosa. ¿No extrañas a tus hijas? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé pensando por un momento antes de responder. Extraño a las niñas que fueron. Extraño a la Guadalupe de 8 años que me abrazaba y me decía que era mágica. Extraño a la Rosa de 6 años que se quedaba dormida en mi regazo. Pero a las mujeres en las que se convirtieron, a esas que me trataron como basura, a esas no las extraño. Y sé que suena duro, pero es la verdad. Luz asintió con comprensión. No suena duro, suena honesto. Y la honestidad es el primer paso para sanar. Los domingos se convirtieron en mi día favorito. Después de misa, el padre Ignacio organizaba una comida comunitaria en el atrio de la iglesia. Cada familia llevaba algo: un guisado, arroz, frijoles, tortillas, agua fresca. Todos compartíamos. Yo empecé a llevar mis tamales. Había aprendido a hacerlos de mi mamá cuando era joven, y aunque hacía años que no los preparaba, las manos todavía recordaban. La primera vez que llevé tamales se acabaron en minutos. Doña María, estos tamales están deliciosos. Tiene que enseñarnos a hacerlos. Las voces de aprecio me llenaban el corazón. Me hacían sentir valorada, útil, pero de una manera diferente. No era una obligación, era un regalo que yo decidía dar. El padre Ignacio se sentó conmigo un domingo después de la comida. Doña María, he notado un cambio en usted desde que llegó. ¿Un cambio? Sí. Al principio llegaba con los hombros caídos, con la mirada triste, pero ahora la veo más erguida, más sonriente. Es como si estuviera floreciendo. Sus palabras me hicieron llorar, llorar de gratitud.
Padre, es que por primera vez en mucho tiempo me siento yo misma. Me siento libre. Él sonrió. Dios no nos puso en esta tierra para ser mártires perpetuos. Nos puso aquí para ser felices, para vivir en paz. Usted hizo lo correcto al elegirse a sí misma. Esas palabras me dieron una validación que no sabía que necesitaba. Me confirmaron que no era mala persona por haberme ido, que no era mala madre por haber puesto límites. Mientras tanto, en la ciudad, la vida de Guadalupe seguía desmoronándose. Tuvieron que mudarse al departamento pequeño. Era un lugar ruidoso, en un barrio no tan seguro. Javier tuvo que cambiar de escuela porque la anterior estaba demasiado lejos. El niño estaba deprimido, extrañándome, sin entender completamente por qué todo había cambiado. Guadalupe intentaba mantener las apariencias, pero era difícil. Sus amigas preguntaban por qué se habían mudado. Decidimos algo más práctico. Mentía. Pero la verdad siempre sale. Una de sus amigas se encontró con Esperanza, mi antigua vecina, en el mercado. Esperanza, que nunca tuvo pelos en la lengua, le contó toda la verdad. Guadalupe trató horrible a su mamá. La pobre señora se tuvo que ir porque ya no aguantaba, y ahora está pagando las consecuencias. La noticia se regó como pólvora. Las amigas de Guadalupe empezaron a verla diferente. Algunas la juzgaban abiertamente. ¿Cómo pudiste tratar así a tu mamá, después de todo lo que ella hizo por ti? Guadalupe se defendía, intentaba justificarse. Ustedes no entienden. Era muy estresante, ella era muy demandante. Pero nadie le creía, porque todos sabían que yo no era así. Todos me recordaban como la señora amable que siempre saludaba, que ayudaba a los vecinos, que cuidaba a los niños del edificio cuando sus padres necesitaban. La reputación de Guadalupe quedó manchada. Y eso, para una mujer que siempre se preocupó tanto por las apariencias, fue un golpe duro. Roberto también enfrentaba consecuencias. El préstamo que había sacado para pagar el dinero de las rentas tenía intereses altos. Estaban ahogados en deudas. Tuvieron que vender el coche y usar transporte público. Tuvieron que cancelar las clases de fútbol de Javier. Tuvieron que recortar gastos en todo. La tensión en casa era insoportable. Peleaban constantemente. Roberto le echaba la culpa a Guadalupe. Todo esto es tu culpa. Si hubieras tratado bien a tu mamá, nada de esto habría pasado. Guadalupe lloraba, se defendía, pero en el fondo sabía que era verdad. Rosa también enfrentó su propia crisis. Aunque ella no vivía con nosotros, la culpa la estaba consumiendo. Una noche, después de acostar a sus hijos, se sentó con su esposo y le contó todo. Yo también la abandoné. Yo también fui mala con ella. Cuando me llamó pidiendo ayuda, le dije que no podía. Cuando Guadalupe me contó que la iban a meter a un asilo, no hice nada para impedirlo. Soy tan culpable como Guadalupe. Su esposo, Alberto, la escuchó en silencio. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Rosa se limpió las lágrimas. No sé dónde está. No tengo forma de contactarla. Y aunque la tuviera, ¿qué le diría? Perdóname. ¿Eso borra todo lo que hice? Alberto suspiró. Tal vez no, pero es un comienzo. Aunque sea para tu propia paz, deberías intentar buscarla. Rosa asintió, pero no hizo nada, porque en el fondo tenía miedo. Miedo de enfrentarme. Miedo de ver en mis ojos el dolor que ella había ayudado a causar. Miedo de admitir que había fallado como hija. Así que, como siempre, eligió la salida fácil: no hacer nada. 2 meses después de mi llegada a San Miguel de las Flores, sucedió algo inesperado. Estaba en el mercado cuando escuché una voz familiar. ¿Doña María? Me di la vuelta y ahí estaba el doctor Augusto, mi antiguo vecino de la ciudad, el esposo de Esperanza. «Doctor Augusto, ¿qué hace aquí?» Él sonrió. «Vine a visitar a un primo. No sabía que usted vivía aquí». Esperanza me contó todo lo que pasó. «¿Cómo está?» Nos sentamos en una banca de la plaza y platicamos por más de 1 hora. Le conté sobre mi nueva vida, sobre la paz que había encontrado, sobre cómo finalmente me sentía en casa. Él me escuchó con atención y al final dijo: «Doña María, usted es una mujer muy valiente. Lo que hizo no fue fácil, pero fue necesario. Y me da gusto verla también». Antes de irse, me dio noticias de la ciudad. Esperanza me pidió que le dijera que la extraña y que está muy orgullosa de usted. Esas palabras me calentaron el corazón. Esperanza había sido una verdadera amiga. De esas que ya no quedan.
También me contó, aunque con duda, sobre Guadalupe. La he visto un par de veces. Se ve diferente. Más delgada, más pálida. Creo que lo que pasó realmente la afectó. Sentí una punzada en el pecho, pero no de arrepentimiento. Era algo más complejo. Era la comprensión de que las acciones tienen consecuencias y que Guadalupe estaba viviendo las suyas. ¿Y Javier?, pregunté. El niño está bien. Un poco triste, pero bien. Pregunta por usted. Sonreí con tristeza. Él puede llamarme cuando quiera. Siempre voy a estar aquí para él. Esa noche, mientras cenaba con Consuelo, le conté sobre el encuentro. ¿Sentiste algo al saber que Guadalupe la está pasando mal?, me preguntó. Pensé cuidadosamente antes de responder. Siento pena, pero no culpa. Siento pena porque sigue siendo mi hija y una parte de mí siempre va a querer que esté bien. Pero no siento culpa porque yo no causé esto. Ella lo causó con sus acciones. Yo solo me protegí. Consuelo asintió. Esa es la respuesta correcta. Compasión sin culpa. Puedes desearle bien sin tener que sacrificarte por ella. Era un concepto nuevo para mí. Durante toda mi vida, amar significaba sacrificarse. Significaba poner a los demás primero siempre, sin importar el costo personal. Pero ahora estaba aprendiendo que el amor también puede incluir límites. Que amar a alguien no significa permitir que te lastimen. Las noches en San Miguel de las Flores eran mágicas. Sin el ruido de la ciudad, sin el estrés constante, podía escuchar el silencio. Y en ese silencio encontraba respuestas, encontraba paz, encontraba a Dios de una manera más profunda que nunca. Mis oraciones ya no eran súplicas desesperadas para aguantar un día más. Ahora eran conversaciones tranquilas, agradecimientos por la nueva vida que me había dado, por la fuerza que me había dado para cambiar mi situación. Señor, rezaba cada noche, gracias por no abandonarme. Gracias por mostrarme que merezco respeto. Gracias por darme el valor de irme. Gracias por esta nueva oportunidad. Empecé a escribir más en mi cuaderno. No solo sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Escribí sobre mis sueños. Sueños pequeños, simples, pero míos. Quería aprender a bordar mejor. Quería plantar un jardín. Quería leer todos los libros que nunca tuve tiempo de leer. Quería viajar a pueblos cercanos. Conocer lugares nuevos. Quería, por primera vez en mi vida, vivir para mí. Y lo más hermoso de todo era que ahora podía. Nadie me iba a decir que no. Nadie me iba a hacer sentir culpable por querer cosas para mí misma. Era libre, completamente libre. Un día, mientras regaba las plantas del patio, Consuelo salió con una caja vieja. María, encontré esto guardado. Son cosas de cuando éramos jóvenes. Abrimos la caja juntas y fue como abrir un cofre del tesoro. Había fotos viejas, cartas, recuerdos de nuestra infancia. Encontré una foto de mi mamá, joven y hermosa, sonriendo a la cámara. Me quedé mirándola por mucho tiempo. Consuelo, ¿crees que mi mamá estaría orgullosa de mí? Consuelo me abrazó. Tu mamá estaría orgullosísima, porque criaste a tus hijas lo mejor que pudiste, porque trabajaste duro toda tu vida. Y porque cuando llegó el momento, tuviste el valor de elegirte a ti misma. Eso no es fácil para mujeres como nosotras. Guardé esa foto en mi cuaderno, junto con todas las cosas que estaba coleccionando de mi nueva vida. Javier me llamó un domingo por la tarde. Abuela, es mi cumpleaños el próximo mes. ¿Vas a venir? Mi corazón se partió. Mi amor, no puedo ir. Está muy lejos. Pero te extraño mucho. Quiero que estés aquí. Yo también te extraño, mi cielo, pero no puedo volver. Hubo un silencio largo. Es por lo que hizo mi mamá, ¿verdad? Me sorprendió su percepción. Era más inteligente de lo que yo pensaba. Sí, mi amor, es por eso. Entiendo. Ella también llora mucho. Dice que hizo mal. Dice que te quiere de vuelta. A veces, Javier, lastimamos tanto a las personas que aunque nos arrepintamos, ya no podemos regresar. Porque la confianza se rompe. Y cuando se rompe, es muy difícil arreglarla. ¿Nunca vas a perdonarla? La pregunta me dejó sin palabras. No sé, mi amor. Tal vez algún día. Pero ahora no. Ahora todavía duele mucho. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. ¿Podría perdonar a Guadalupe algún día? ¿Podría perdonar a Rosa? El perdón es algo complicado.
No es un interruptor que puedes prender y apagar. Es un proceso. Y yo apenas estaba empezando mi propio proceso de sanación. Tal vez en el futuro, cuando las heridas no estuvieran tan frescas, podría considerar el perdón. Pero perdonar no significa olvidar. No significa regresar. No significa permitir que me lastimen de nuevo. Perdonar significa soltar el rencor para mi propia paz. Y todavía no estaba lista para eso. Todavía necesitaba sentir mi dolor, validarlo, procesarlo. Solo entonces podría pensar en soltar. Los meses pasaron y mi transformación continuó. Ya no era la María asustada y quebrada que había llegado a San Miguel de las Flores. Era una mujer nueva, más fuerte, más segura, más consciente de su propio valor. Había aprendido a decir no. Había aprendido a poner límites. Había aprendido que cuidarme a mí misma no era egoísmo, era necesario. Las señoras del pueblo empezaron a pedirme consejos. Doña María, ¿cómo hizo para tener tanto valor? Doña María, yo también tengo problemas con mi familia. ¿Qué me aconseja? Y yo, que toda mi vida me había sentido insignificante, ahora me convertía en alguien que inspiraba a otras. Era irónico y hermoso al mismo tiempo. Una tarde, mientras tejía en el patio, me di cuenta de algo. No había pensado en Guadalupe en días. No había sentido esa punzada de dolor en el pecho. No había llorado. Estaba sanando. Lentamente, pero estaba sanando. Las heridas todavía estaban ahí, pero ya no sangraban. Ya no dolían con la misma intensidad. Y eso era progreso. Eso era crecimiento. Miré las flores que había plantado el mes anterior. Estaban creciendo, floreciendo, llenando el patio de colores y aromas. Igual que yo, pensé, igual que yo. Y en ese momento, supe con certeza que había tomado la decisión correcta. Que irme no fue cobardía, fue el acto de amor propio más valiente que había hecho en toda mi vida. Y aunque el camino no había sido fácil, había valido la pena cada lágrima, cada momento de duda, cada noche de incertidumbre, porque ahora finalmente era libre. 6 meses habían pasado desde que dejé esa casa. 6 meses en los que mi vida había cambiado completamente. Ya no era aquella mujer encorvada, asustada, invisible. Ahora caminaba erguida por las calles de San Miguel de las Flores. Saludaba a todos por su nombre, participaba en las actividades del pueblo. Había encontrado mi lugar en el mundo, un lugar donde yo importaba, donde mi voz era escuchada, donde mi presencia era valorada. Y eso, después de tantos años de sentirme invisible, era un regalo que no daba por sentado. El grupo de tejido se había vuelto mi familia. Nos reuníamos todos los martes en la casa de la señora Luz, pero también nos veíamos en otras ocasiones. Celebrábamos cumpleaños juntas, nos acompañábamos en los momentos difíciles, compartíamos recetas, historias, risas. Eran mujeres que, como yo, habían sufrido. Mujeres que habían sido esposas abnegadas, madres sacrificadas, hijas obedientes, pero que también habían aprendido, cada una a su manera, a recuperar su dignidad. Y juntas nos fortalecíamos. Juntas nos recordábamos que merecíamos respeto, amor, paz. Una mañana de octubre, mientras tomaba café en el patio, mi celular sonó. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. ¿Bueno? Del otro lado escuché una voz que no esperaba. Mamá, soy Rosa. Mi corazón se detuvo por un segundo. Rosa. Mamá, por favor no cuelgues, necesito hablar contigo. Hubo un silencio pesado. ¿Cómo conseguiste mi número? Javier me lo dio. Me dijo que te llama seguido. Cerré los ojos. Respiré profundo. ¿Qué quieres, Rosa? Mamá, necesito verte. Necesito hablar contigo. Por favor. Sentí una mezcla de emociones. Enojo, tristeza, curiosidad. No voy a regresar si es eso lo que quieres. No, mamá, no es eso. Solo quiero verte. Quiero hablar. Por favor. Después de mucho pensarlo, accedí. Pero puse mis condiciones. No voy a ir allá. Si quieres hablar conmigo, vienes tú aquí. Rosa aceptó sin dudar. Una semana después, llegó a San Miguel de las Flores. La vi bajarse de un taxi en la plaza principal. Se veía más vieja de lo que recordaba, más delgada, con ojeras pronunciadas. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella empezó a llorar.
No corrí hacia ella. No la abracé. Solo esperé a que se acercara. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Hola, Rosa». Caminamos en silencio hasta una pequeña fonda cerca de la plaza. Nos sentamos en una mesa del fondo. Rosa no podía parar de llorar. «Mamá, lo siento tanto, lo siento tanto». No respondí de inmediato. Dejé que llorara, que sacara todo lo que traía adentro. «Rosa, ¿por qué estás aquí?» Ella se limpió las lágrimas con una servilleta. «Porque no puedo vivir con esta culpa. Porque me doy cuenta de que fui una pésima hija. Porque te abandoné cuando más me necesitabas». Sus palabras eran sinceras, podía sentirlo, pero la sinceridad no borraba el dolor. «¿Y qué esperas que haga con eso?», pregunté con calma. «No sé, solo necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que me arrepiento, que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente». La miré a los ojos. «Pero no puedes regresar el tiempo, Rosa. No puedes borrar el abandono. No puedes borrar las veces que te pedí ayuda y me diste la espalda. No puedes borrar que cuando Guadalupe quería meterme a un asilo, tú no hiciste nada para impedirlo». Rosa sollozó más fuerte. Lo sé y me odio por eso. Todos los días me odio por eso». «No te odias lo suficiente como para haber hecho algo antes», dije sin emoción en mi voz. «Tuviste 6 meses para buscarme, para intentar arreglar las cosas. ¿Por qué hasta ahora?» Ella bajó la mirada. «Porque tenía miedo. Miedo de enfrentarte. Miedo de ver en tus ojos el desprecio que merezco». «No es desprecio lo que ves en mis ojos, Rosa. Es indiferencia. Y eso es peor, porque significa que ya no me importa lo suficiente como para sentir algo fuerte por ti». Mis palabras la golpearon como bofetadas, pero eran la verdad. Y después de tantos años de callar, de tragar, de aguantar, la verdad necesitaba ser dicha. Pasamos 2 horas en esa fonda. Rosa me contó cómo se sentía, cómo la culpa la estaba consumiendo, cómo su relación con sus propios hijos se había visto afectada porque ahora les tenía miedo de cometer los mismos errores conmigo. «¿Y Guadalupe?», pregunté finalmente. «Está destruida, mamá. Perdió su trabajo. Roberto la dejó hace 2 meses. Está viviendo con una amiga. Javier se quedó con Roberto». La vida se le desmoronó completamente. Sentí una punzada, pero no de culpa. Las acciones tienen consecuencias, Rosa. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. ¿Nunca la vas a perdonar? No lo sé. Tal vez algún día. Pero perdonar no significa olvidar. No significa regresar. No significa permitir que me lastimen otra vez». Antes de que Rosa se fuera, le dije algo que había estado guardando por meses. «Rosa, tú y tu hermana me dieron la vida más difícil que pude imaginar estos últimos años, pero también me dieron el regalo más grande sin saberlo». Ella me miró confundida. «¿Qué regalo?». «Me obligaron a irme. Me obligaron a elegirme. Me obligaron a descubrir que puedo ser feliz sin ustedes. Y aunque duele admitirlo, aunque rompe mi corazón decirlo, es la verdad. Ustedes me liberaron». Rosa lloró de nuevo, pero esta vez en silencio. «¿Puedo abrazarte antes de irme?», preguntó con voz pequeña. Lo pensé por un momento. Luego asentí. Nos abrazamos. No fue un abrazo de reconciliación. Fue un abrazo de despedida, de cierre. Cuando Rosa se fue, volví a casa de Consuelo. Ella estaba esperándome en el patio. «¿Cómo te fue?». Me senté a su lado. «Fue difícil, pero necesario». «¿Vas a perdonarla?». «No lo sé, pero sí sé que ya no siento ese dolor agudo cuando pienso en ellas. Ya no me quita el sueño. Ya no me hace llorar. Creo que estoy llegando a un lugar de aceptación». Consuelo me apretó la mano. «Eso es todo lo que puedes pedirte a ti misma. Aceptación. No necesitas perdonar si no estás lista. No necesitas olvidar. Solo necesitas seguir adelante con tu vida. Y eso es exactamente lo que estás haciendo». Esa noche, escribí en mi cuaderno una de las entradas más importantes. Hoy vi a Rosa. Lloró, se disculpó, suplicó. Y aunque parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaba bien, supe que estaría mintiendo, porque no todo está bien. Y tal vez nunca lo esté. Pero eso no significa que mi vida no pueda ser hermosa, porque lo es. Aquí, en este pueblito que ni siquiera conocía hace 6 meses, encontré algo que nunca tuve en 70 años. Paz. Y esa paz no tiene precio. No la voy a cambiar por nada ni por nadie, ni siquiera por mis hijas.
Los días siguieron pasando. El otoño dio paso al invierno. En San Miguel de las Flores, los inviernos eran suaves pero hermosos. Las mañanas eran frescas, perfectas para caminar envuelta en un rebozo. Las tardes eran templadas, ideales para sentarse en el patio a tejer o leer. Las noches eran frescas, invitaban a tomar chocolate caliente y conversar. Mi rutina continuó, pero cada día me sentía más arraigada, más en casa, más yo misma. Javier seguía llamándome cada semana. Me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre cómo extrañaba las galletas que yo hacía. Cuando cumpla 18, voy a ir a visitarte, me prometió. Aquí te voy a estar esperando, mi amor. Siempre. Era la única conexión que mantenía con mi vida anterior. Y era suficiente. Guadalupe nunca intentó contactarme de nuevo después de aquellos primeros meses. No sé si por vergüenza, por orgullo, o simplemente porque finalmente entendió que había perdido ese derecho. A veces me preguntaba cómo estaría, si habría aprendido algo, si habría cambiado, pero esas preguntas ya no me quitaban el sueño. Eran solo pensamientos pasajeros que llegaban y se iban como las nubes en el cielo. Una tarde, mientras bordaba un mantel en el patio, me di cuenta de algo. Había pasado un día entero sin pensar en ellas, un día completo, donde mi mente estuvo ocupada con el presente, con mis nuevas amigas, con mis proyectos, con mi vida actual. Y eso era progreso. Eso era sanación verdadera. El padre Ignacio me visitó una tarde. «Doña María, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, padre. Siéntese». Nos sentamos en el patio con café y galletas. He estado pensando en su historia, y me gustaría compartir algo con usted. Dígame, padre. A veces pensamos que el amor significa soportar todo, que ser buena persona significa aguantar maltrato. Pero Dios nunca nos pidió que fuéramos mártires en nuestras propias familias. Nos pidió que amáramos, sí, pero también nos dio el instinto de autopreservación. Lo que usted hizo, María, no fue abandonar a sus hijas, fue salvarse a usted misma. Y eso no solo está bien, es sagrado. Sus palabras me hicieron llorar. Llorar de alivio, de validación, de gratitud. Llegó diciembre y con él las posadas del pueblo. Era mi primera Navidad lejos de mis hijas, lejos de Javier. Pensé que sería doloroso, que me sentiría sola, pero no fue así. Las señoras del pueblo me incluyeron en todo. Fuimos juntas a las posadas, cantamos villancicos, comimos ponche y tamales. En Nochebuena, Consuelo y yo preparamos una cena sencilla pero deliciosa. Nos sentamos a la mesa, solo nosotras dos, y brindamos. «Por las segundas oportunidades», dijo Consuelo. «Por la paz que encontramos», agregué yo. «Por nosotras», dijimos al unísono. Y en ese momento, rodeada de velas, con el olor de la cena en el aire, con el cariño de mi prima, me di cuenta de algo fundamental. Estaba en casa, verdaderamente en casa. No en la casa donde nací, no en la casa donde crié a mis hijas, sino en la casa que elegí para mí. Y esa elección, ese acto de amor propio, había cambiado todo. Un año completo había pasado desde que llegué a San Miguel de las Flores. Un año en el que mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé posibles. Me desperté esa mañana de marzo con el sol entrando por mi ventana, los pájaros cantando en el patio y el aroma del café que Consuelo estaba preparando. Me quedé en la cama por unos minutos, solo sintiendo la paz que me rodeaba. Esta paz que había construido ladrillo por ladrillo, día tras día, elección tras elección. Me levanté sin prisa. Ya no había nadie esperando que preparara el desayuno. Nadie suspirando porque me tardaba en salir del baño. Nadie mirándome con impaciencia. Me vestí con calma, me peiné frente al espejo y me detuve a observar mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había dejado la ciudad hace un año. Tenía las mismas arrugas, el mismo cabello blanco, las mismas manos trabajadas, pero sus ojos eran distintos. Ya no había tristeza en ellos, ya no había miedo, solo había serenidad. Desayuné con Consuelo en el patio, como todas las mañanas. Hablamos sobre el clima, sobre las flores que estaban por brotar, sobre la próxima reunión del grupo de tejido. Conversaciones simples, cotidianas, pero llenas de calidez. Después del desayuno, regué mis plantas.
Ese pequeño jardín que había creado en una esquina del patio se había convertido en mi orgullo. Rosas, geranios, bugambilias, hierbas de olor. Cada planta la había sembrado yo, la había cuidado, la había visto crecer. Igual que a mí misma. Por la tarde, mientras tejía en mi silla favorita del patio, pensé en Guadalupe y Rosa. Pero esta vez el pensamiento no vino acompañado de dolor. Era más bien una reflexión tranquila, como quien piensa en un libro que leyó hace tiempo. Me pregunté cómo estarían, si habrían aprendido algo, si habrían cambiado. Pero las preguntas no tenían urgencia. No necesitaba respuestas. Ya no necesitaba nada de ellas. Y esa liberación, ese soltar, era el regalo más grande que me había dado a mí misma. Javier me había llamado la semana anterior. Abuela, cumplí 13 años. Lo sé, mi amor. Felicidades. Mamá dice que si quieres, podemos visitarte. Ella, Rosa y yo. Dice que solo quiere verte, aunque sea de lejos. Me quedé en silencio por un momento. Dile a tu mamá que no estoy lista, que tal vez algún día, pero no ahora. Y tú, mi cielo, cuando cumplas 18, las puertas de esta casa están abiertas para ti. Sabía que mi respuesta había dolido, pero también sabía que era honesta. Y después de tantos años de mentir sobre mis sentimientos, de tragármelos para no incomodar a nadie, la honestidad era un lujo que ahora me podía dar. Una tarde, la señora Luz me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. María, si tus hijas aparecieran aquí mañana, arrepentidas de verdad, pidiendo perdón de rodillas, ¿qué harías? Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que las escucharía. Creo que les daría la oportunidad de hablar. Pero no sé si podría perdonar completamente. Y definitivamente no regresaría. Porque el perdón no significa volver a donde te lastimaron. Significa soltar el rencor para tu propia paz. Y yo ya encontré mi paz aquí. Luz asintió con sabiduría. Esa es la respuesta de una mujer que finalmente se encontró a sí misma. Los meses siguieron pasando. Mi rutina continuó siendo hermosa en su simplicidad. Caminatas matutinas, café en el patio, reuniones con las amigas, misa los domingos, lectura por las tardes, tejido, bordado, cuidar mi jardín. Actividades sencillas que llenaban mi corazón de una forma que nunca imaginé. No necesitaba mucho para ser feliz. Solo necesitaba paz, respeto y la libertad de ser yo misma. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, me di cuenta de que ya no escribía sobre el pasado. Ya no escribía sobre el dolor, sobre la humillación, sobre el abandono. Ahora escribía sobre el presente, sobre las flores que habían brotado, sobre la receta nueva que había probado, sobre la risa compartida con mis amigas. El pasado seguía ahí, pero ya no me definía. Guardé todas las fotos viejas, las cartas de cuando Guadalupe y Rosa eran niñas, los recuerdos de aquella época en una caja. La cerré con cuidado y la guardé en el fondo del armario. No las tiré. Eran parte de mi historia, pero tampoco necesitaba tenerlas a la vista. Necesitaba espacio para crear nuevos recuerdos, mejores recuerdos. El padre Ignacio me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón. María, usted no es mala madre por haberse ido. Es valiente. Y esa valentía va a inspirar a muchas mujeres que están viviendo lo mismo que usted vivió. Y tenía razón. Varias señoras del pueblo se habían acercado a mí, contándome sus propias historias de maltrato familiar, de sentirse invisibles, de no atreverse a irse. Y yo les decía lo mismo. Mereces respeto, mereces paz, y nunca es tarde para elegirte a ti misma. Una tarde, mientras veía el atardecer desde el patio, Consuelo se sentó a mi lado. ¿Feliz? Me preguntó simplemente. Sonreí. Más de lo que nunca pensé que podría ser. ¿Extrañas algo de tu vida anterior? Lo pensé honestamente. Extraño a Javier. Extraño a las niñas que fueron mis hijas, no a las mujeres en que se convirtieron. Pero no extraño el dolor. No extraño sentirme invisible. No extraño la humillación. Y cuando pongo todo en la balanza, lo que gané es mucho más valioso que lo que perdí. Consuelo me abrazó. Me alegra tanto que hayas venido. Me alegra que te hayas elegido. Yo también, susurré. Esa noche, antes de dormir, cerré mi cuaderno después de escribir la última entrada. Han pasado meses desde que me fui, meses de aprendizaje, de crecimiento, de sanación. Aprendí que el amor propio no es egoísmo.
Aprendí que poner límites no me hace mala persona. Aprendí que puedo ser feliz sin sacrificarme constantemente. Aprendí que merezco respeto, dignidad, paz y lo más importante, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 71 años. Podría haber pensado que ya era muy vieja para cambiar mi vida. Pero aquí estoy, viviendo prueba de que siempre hay tiempo para elegirse, siempre hay tiempo para la dignidad, siempre hay tiempo para la paz. Apagué la luz y me acosté. Afuera, los grillos cantaban su canción nocturna. La brisa fresca entraba por la ventana, trayendo el aroma de las flores. Y yo, María, después de 70 años de vivir para otros, finalmente estaba viviendo para mí. A veces, el mayor acto de amor es el que te das a ti misma. A veces, el silencio que eliges es más poderoso que cualquier palabra. Y a veces, irse es la única forma de encontrarte. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo esto? Comenta abajo.